El aire de la sierra de Gredos era más frío de lo que recordaba. Había aceptado la invitación de mi hijo con cierta desconfianza, pero traté de acallarla recordándome que era mi cumpleaños, que quizás, por una vez, Germán y Diana habían decidido pensar en mí. Caminamos por el sendero estrecho hasta la cabaña, esa cabaña que había sido refugio familiar durante décadas, y lo primero que me golpeó fue la sensación de extrañeza. No olía a madera vieja, ni a recuerdos, sino a barniz fresco y a gas. Diana sonrió como quien presenta una obra maestra. Me abrió la puerta con un gesto exagerado y me indicó que entrara primero. Germán me siguió en silencio. No me miró a los ojos, como si le pesara un secreto imposible de confesar. Dentro el ambiente resultaba aún más inquietante. Todo lo que había hecho de ese lugar un hogar había desaparecido: las colchas que bordé con paciencia, las fotografías de mis nietos, hasta la lámpara que Benjamín, mi difunto esposo, había traído de Italia. Todo había sido sustituido por muebles impersonales, sin alma. Un escalofrío me recorrió la espalda. Diana me ofreció una copa de vino. La acepté, pero al llevarlas a los labios detecté un regusto metálico. La dejé en la mesa fingiendo un sorbo. Germán permanecía de pie rígido, con las manos hundidas en los bolsillos, evitando pronunciar palabra. Quise preguntarle qué ocurría, pero su silencio era una pared infranqueable. «Feliz cumpleaños, suegra», dijo Diana al fin con una dulzura que sonaba a burla. Su sonrisa se tensó, y en ese instante comprendí que no estaba allí para celebrar nada. El fuego crepitó en la chimenea con un vigor antinatural, como si hubiera sido alimentado con algo más que leña. Me giré inquieta, y fue entonces cuando lo vi. Las puertas traseras estaban cerradas, con un cerrojo nuevo y pesado. Quise moverme hacia la salida, pero Diana se adelantó con rapidez. Su mirada se clavó en la mía, y con un tono apenas audible, un susurro que me heló la sangre, pronunció: «Espero que te guste el fuego». Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Germán, mi propio hijo, no se movió, no protestó, no se abalanzó sobre su mujer para detenerla. Solo me miró con un gesto vacío, como si hubiera renunciado a todo lo que alguna vez nos unió. El chasquido del cerrojo me devolvió a la realidad. La puerta principal se cerró de golpe y el sonido metálico resonó como una sentencia. Me abalancé hacia la manija, la golpeé, pero estaba firmemente asegurada. El humo empezó a expandirse por la estancia, trepando por las paredes como un animal hambriento. El calor se hizo insoportable. El barniz recién aplicado en los muebles ardía con facilidad, desprendiendo un olor acre que me hizo toser. Me cubrí la boca con la manga de mi abrigo y retrocedí hacia la mesa tambaleándome. Mis ojos lloraban no solo por el humo, sino por la visión de mi hijo al otro lado del cristal, quieto, incapaz de salvarme. Las llamas crecieron con rapidez, iluminando las paredes desnudas de recuerdos. El vino que no había bebido se derramó en el suelo, un charco rojo que parecía sangre esparcida. Pensé en Benjamín, en sus advertencias, en aquella frase repetida durante años: «Siempre conoce tu salida». En ese instante supe que no podía rendirme. No sería reducida a cenizas en la misma cabaña donde había criado a mi familia. El fuego rugía a mi alrededor, pero mi memoria buscaba con desesperación aquella salida que él había mencionado tantas veces. Me obligué a avanzar entre el humo, tanteando las paredes, mientras detrás de mí la puerta seguía sellada, y al otro lado la silueta de Diana se alejaba con paso triunfal. Y fue en ese movimiento a ciegas cuando comprendí que la única forma de sobrevivir era recordar cada rincón de ese lugar, cada escondite, cada secreto que Benjamín había dejado allí para mí, y que aún podría salvarme en el último momento.
El humo que se aferraba a mis pulmones aquella noche en Gredos me llevó inevitablemente a otro humo, uno más lejano, más íntimo, el del cigarro que Benjamín encendía cada tarde en la terraza de nuestra casa en Oviedo. El recuerdo me golpeó con la misma fuerza con la que la desesperación me quemaba la garganta. Allí, en medio de las llamas, reviví la primera vez que me habló de lo que estaba construyendo. Benjamín nunca fue un hombre ostentoso. Tenía la visión de un pionero y la modestia de un campesino. Sus manos acostumbradas a la mecánica se convirtieron con el tiempo en las de un ingeniero capaz de prever un futuro tecnológico que pocos imaginaban. Fundó su empresa con apenas unos socios y un garaje frío en Gijón. Yo lo vi pasar noches enteras sin dormir, alimentado solo de café y de la fe ciega en que aquel sistema de redes iba a cambiarlo todo. Con los años su empeño se transformó en imperio. Su compañía acabó siendo adquirida por un consorcio internacional, por una suma que aún hoy me resulta difícil de pronunciar, sin sentir un vértigo profundo, más de 5.000 millones de euros. En aquel entonces me parecía una bendición. Hoy comprendo que también era la semilla de mi desgracia. Recuerdo la tarde en que me entregó el documento de la venta. Estábamos en la cocina rodeados del aroma a fabada que tanto le gustaba. «Ya está», Leo me dijo. «Nuestro futuro está asegurado». Lo miré a los ojos y lo abracé con fuerza sin saber que aquel futuro asegurado terminaría convirtiéndose en una prisión dorada. La muerte llegó demasiado pronto. Un infarto súbito mientras conducía por la autopista de Burgos lo arrancó de mi vida sin despedidas ni advertencias. Tenía 66 años. Yo me quedé sola con una fortuna descomunal y un vacío imposible de llenar. En Asturias la casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa. Caminaba por los pasillos y me parecía escuchar su voz en cada esquina, como si me pidiera que no dejara que el dinero nos devorara. Pero pronto descubrí que lo que más nos devora no es la ausencia, sino la codicia de quienes nos rodean. Al principio Germán me visitaba con frecuencia. Llevaba a Diana de la mano sonriente y me aseguraba que quería cuidarme. Me hablaba de inversiones, de la necesidad de diversificar el patrimonio. Yo lo escuchaba con atención, aunque no terminaba de reconocer en él al niño que había criado al muchacho que corría por los prados con los zapatos llenos de barro. Diana, siempre impecable, asentía a cada palabra, y su sonrisa era tan perfecta como distante. Con el paso de los meses sus visitas cambiaron de tono. Dejaron de ser cenas familiares para convertirse en reuniones veladas donde los papeles se apilaban sobre la mesa. Diana insistía en que debía firmar poderes para facilitar las gestiones. Germán, cada vez más callado, me pedía que confiara. Yo firmaba lo mínimo indispensable y esa resistencia fue sembrando un muro entre nosotros. El dinero, lo comprendí demasiado tarde, no me daba protección sino vulnerabilidad. Me convertía en un trofeo, en un botín codiciado. Empecé a recibir llamadas de supuestos asesores, correos de bancos extranjeros, ofertas de inversión milagrosa. Todo lo que me rodeaba parecía reducirse a una sola palabra: herencia. Había noches en las que me despertaba sobresaltada, segura de haber escuchado pasos en el pasillo. Una vez encontré la puerta del despacho entreabierta cuando recordaba haberla cerrado con llave. No podía acusar directamente a nadie, pero la sospecha empezó a corroerme. Fue entonces cuando recordé la última conversación seria que tuve con Benjamín. Me había tomado de la mano, y con esa seriedad que solo sacaba en ocasiones límite, me dijo: «Leo, la riqueza no es un refugio, es un imán. Prométeme que sabrás distinguir quién viene a protegerte y quién viene a robarte». Yo le prometí que sí,
Y sin embargo, en mi necesidad de no quedarme sola, fui bajando la guardia, dejándome arrullar por las voces suaves de Diana y la mirada huidiza de Germán. El tiempo me mostró que la herencia que me entregó Benjamín no era únicamente dinero. Era también la carga de aprender a sobrevivir en un mundo donde los lobos no llevan pieles oscuras, sino trajes caros y sonrisas impecables. Ahora, encerrada entre las llamas de aquella cabaña, comprendía con claridad que todo lo que había intentado ignorar se había materializado frente a mí. No era un accidente, no era un error. Era la consecuencia inevitable de mi fortuna convertida en maldición. Mientras el humo me envolvía, me aferré a la memoria de su voz, esa advertencia que ahora resonaba como profecía cumplida, y empecé a buscar en la oscuridad ardiente el camino que me permitiría sobrevivir a la traición de mi propio hijo y a la ambición de la mujer que lo había convertido en cómplice. El teléfono sonó una tarde lluviosa en Oviedo. Había pasado semanas sin escuchar la voz de Germán, y confieso que al ver su nombre en la pantalla, el corazón me dio un salto. Contesté con prisa como quien teme que el silencio se prolongue demasiado. «Mamá», dijo él casi en un murmullo. La pausa que siguió me resultó insoportable. Entonces la voz de Diana se filtró al otro lado de la línea modulada con un tono que parecía aprendido frente a un espejo. «Leocadia, pensamos en algo especial para ti. Tu cumpleaños no puede pasar desapercibido. Hemos preparado la cabaña de Gredos, está preciosa, renovada, lista para recibirte». Su dulzura era tan perfecta que me provocó desconfianza. Conocía demasiado bien ese tipo de voces. No transmiten afecto sino control. Cada palabra estaba colocada como una pieza en un tablero de ajedrez. «Será íntimo, solo nosotros tres», añadió como si me estuviera ofreciendo un privilegio. Me quedé callada. En mi mente aparecieron los recuerdos de la cabaña, los inviernos con chimenea, las risas de Germán de niño, las excursiones con Benjamín, recogiendo setas. Pero también surgieron las sombras más recientes, la distancia de mi hijo, la insistencia de Diana en hablar de dinero, la forma en que me apartaban de las conversaciones cuando creían que no escuchaba. Mamá, intervino Germán, pero su voz sonaba forzada como si leyera un guión. «Sí, hijo», respondí conteniendo un suspiro. «Será bonito», repitió y nada más. No desarrolló, no me preguntó cómo estaba, no mostró el calor que yo ansiaba. Fue Diana quien retomó el control de la llamada. «Prepara una maleta ligera, no necesitarás mucho. Todo lo demás lo hemos puesto nosotros». Me mordí el labio dudando. Había algo en su forma de hablar que me erizaba la piel, como si hubiera un subtexto oculto. Y sin embargo, la soledad que me envolvía en aquella casa vacía pesaba más que mi intuición. La idea de compartir al menos una velada con mi hijo me hizo aceptar lo que mi instinto me gritaba que rechazara. «Está bien», dije finalmente. «Iré». Escuché un breve silencio al otro lado. Luego un perfecto de Diana demasiado rápido, demasiado satisfecho. Colgamos, y el eco de esa palabra quedó flotando en el salón como una sentencia. Apoyé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando por la ventana. La lluvia resbalaba en los cristales trazando caminos inciertos, igual que mis pensamientos. Una parte de mí quería cancelar la visita, inventar una excusa, aferrarme al presentimiento de que algo no estaba bien. Pero otra parte, la más vulnerable, la que extrañaba la cercanía de Germán, me empujaba a creer que quizás me equivocaba, que tal vez aún quedaba un resquicio de familia al que podía aferrarme. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama pensando en lo que me esperaba. Imaginé la cabaña con sus viejas alfombras, el olor a leña, la luz dorada de las lámparas.
Me repetí que incluso si Diana estaba detrás de la invitación con intenciones torcidas, Germán estaría allí, y él nunca permitiría que nada malo me pasara. Esa era la mentira piadosa que me obligué a creer para calmar el miedo. Cuando preparé la maleta al día siguiente, mis manos temblaban. Guardé apenas lo necesario, un abrigo grueso, un par de mudas, el pañuelo bordado que siempre me acompañaba. Cerré la cremallera con un gesto firme, como si ese simple acto pudiera acallar la tormenta que llevaba dentro. Antes de salir, recorrí la casa despacio. Toqué las paredes, observé los retratos de Benjamín. Respiré hondo el aroma del jardín empapado de lluvia. Una voz interior me susurraba que quizás no volvería a ver nada de aquello, y esa idea me heló la sangre. Al subir al coche que me llevaría a la estación, miré una última vez mi hogar. El motor arrancó y el paisaje asturiano se desdibujó entre la niebla. En el fondo de mi pecho algo me decía que estaba conduciéndome hacia una trampa disfrazada de celebración, y que el precio de esa decisión sería más alto de lo que podía imaginar. El camino hasta la cabaña fue más largo de lo que recordaba. Las montañas se alzaban severas envueltas en la neblina de la tarde, y cada curva del sendero me parecía un presagio. Cuando por fin distinguí la silueta de la construcción, sentí un vacío en el estómago, no era la misma. La madera oscura brillaba como recién barnizada, demasiado pulida, demasiado perfecta. El tejado, antes cubierto de musgo y hojas, ahora relucía como si hubiera sido importado de una urbanización de lujo. El lugar que había guardado mis recuerdos con Benjamín había sido transformado en un escenario extraño, frío, como una casa de revista. Diana me recibió en la entrada sonriente, envuelta en un abrigo que parecía más apropiado para un desfile que para una cabaña en la sierra. «Bienvenida, Leocadia», dijo, besándome la mejilla con la suavidad de quien mide hasta el último gesto. Detrás de ella apareció Germán con la mirada esquiva, apenas un murmullo de saludo. No me abrazó, no me sostuvo la mano. Aquello me atravesó más que el aire helado que bajaba de las montañas. Entramos. El olor fue lo primero que me golpeó, una mezcla áspera de barniz fresco y un leve tufillo a gas que se enredaba en la garganta. No era el aroma de la leña ni del pan tostado que recordaba. Recorrí la sala con la mirada. El sillón de Benjamín había desaparecido. También la colcha bordada de su madre, los retratos familiares, incluso el reloj de péndulo que marcaba las horas con un golpe seco. En su lugar había sofás blancos de cuero, cuadros abstractos y lámparas metálicas. La calidez de la memoria había sido arrancada de raíz. «¿Qué te parece?», preguntó Diana con un brillo en los ojos que no era ternura sino triunfo. Diferente, respondí, incapaz de disfrazar mi incomodidad. Me ofreció una copa de vino. El cristal tintineó al rozar mis dedos. Acerqué el líquido a la nariz y enseguida noté algo extraño, un regusto metálico áspero, como si la bebida llevara escondido un filo. Fingí un sorbo y dejé la copa sobre la mesa. Diana no insistió. Se limitó a observarme con la sonrisa fija. Germán permanecía sentado a un lado callado, mirando el fuego que ardía demasiado alto en la chimenea. Las llamas rugían con una fuerza inusual, como si la leña hubiera sido empapada en algún químico. El calor me sofocaba más aún que la tensión que nos rodeaba. Me esforcé por mantener la calma. Apreté el pañuelo de seda que llevaba en el bolso como si aquel trozo de tela pudiera recordarme que aún estaba viva, que aún era yo. «Es un cambio radical», dije al fin con la voz más firme de lo que sentía. Queríamos que todo fuera fresco, nuevo. Intervino Diana sirviéndose otra copa sin apartar los ojos de mí. El silencio que se instaló fue pesado, casi físico.
Afuera el viento golpeaba las ventanas, pero dentro el verdadero vendaval era invisible. Cada objeto, cada olor, cada mirada me decía lo mismo. Ya no estaba en mi refugio. Estaba en su terreno, bajo sus reglas. Germán carraspeó como si quisiera hablar, pero enseguida bajó la vista. Esa renuncia me dolió más que cualquier palabra de Diana, porque su silencio era complicidad. Me quedé contemplando las llamas que trepaban por los leños como lenguas insaciables. La cabaña me abrazaba, sí, pero con un abrazo extraño sofocante como el de una fiera que acecha a su presa. Respiré hondo y comprendí con una claridad helada que no había sido invitada para celebrar nada. Estaba allí para ser borrada como habían borrado los objetos que me pertenecían. Y mientras fingía calma apretando los labios para que no temblaran, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba y que mi siguiente movimiento debía decidirse con extremo cuidado. El aire se volvió irrespirable en cuestión de minutos. El fuego rugía en la chimenea como un animal desatado y pronto se extendió a las cortinas, al suelo, encerado a cada rincón barnizado, con sustancias que parecían haber sido preparadas para arder con furia. El humo se me metía en la garganta, me arrancaba lágrimas de los ojos, me nublaba la vista. Corrí hacia la puerta, la golpeé con los puños, la sacudí con desesperación, pero el cerrojo estaba echado desde fuera. No hubo respuesta. Sabía que Germán y Diana estaban ahí, escuchando mis gritos, y ese pensamiento me atravesó como un cuchillo la sangre de mi sangre, y la mujer que decía amarlo. Habían decidido convertirme en cenizas. Tropecé y caí de rodillas. El dolor me recorrió las piernas, pero más fuerte era el ardor en los pulmones. Un instante de debilidad estuvo a punto de rendirme. Pensé que todo terminaría ahí, reducida a un titular. Anciana muere en accidente en su propia cabaña. Pero entonces, en medio del estruendo, emergió la voz de Benjamín clara como si me hablara al oído. Siempre conoce tu salida, Leocadia. Incluso en la oscuridad más densa hay una puerta escondida. Me aferré a esa memoria como a un salvavidas. Recordé aquella tarde décadas atrás cuando él me enseñó un secreto en la biblioteca de la cabaña. Había movido con sus manos fuertes la estantería de madera y me mostró un panel disimulado, un acceso a un pasadizo que había mandado construir por precaución. Puede que nunca lo necesitemos, me dijo, pero algún día podrías darme las gracias. Yo había reído entonces, pensando que era una excentricidad. Ahora esa excentricidad era mi única esperanza. Me levanté tambaleante apoyándome en la pared ennegrecida por el humo. Tosía sin parar, la cabeza me daba vueltas, pero avancé hacia la biblioteca arrastrando los pies como si cada paso me costara un año de vida. El calor era insoportable. La piel de mis brazos ardía pegajosa por el sudor y el hollín. Cuando por fin alcancé la estantería apenas distinguía las formas. Pasé las manos por los bordes, tanteando con dedos torpes, hasta que sentí una ligera hendidura. Empujé con toda la fuerza que me quedaba. La madera cedió con un crujido ahogado, y detrás apareció una rendija de aire frío húmedo, un contraste que me devolvió un atisbo de vida. El panel se abrió lo justo para que yo pudiera deslizarme. Me lancé dentro sin pensarlo, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor de guerra. El túnel olía a tierra mojada y a encierro, pero era oxígeno puro comparado con el infierno que dejaba atrás. Caí de bruces rasgándome las rodillas y los codos contra las piedras. El dolor fue agudo, pero también me recordó que estaba viva. Avancé a gatas con las manos ensangrentadas, palpando a ciegas, mientras detrás de mí las llamas devoraban la cabaña con un rugido que parecía perseguirme. El túnel era estrecho, apenas lo suficiente para arrastrarme.
La respiración me salía entrecortada como si cada bocanada de aire se mezclara con cristales rotos. Pero en cada jadeo resonaba también la determinación no iba a y regalarles mi muerte. No ibas a dejar que Diana y Germán celebraran sobre mis cenizas. Recordé a mi hijo de pequeño sus mejillas enrojecidas tras correr por el prado su risa limpia. Esa imagen me dio fuerzas para seguir adelante, aunque ahora ese mismo hijo hubiera sellado mi condena. Avanzar era más que sobrevivir. Era resistirme a aceptar que el amor de una madre podía ser reducido a humo. No sé cuánto tiempo duró aquel arrastre. El túnel parecía infinito, y cada metro me arrancaba piel me abría nuevas heridas. Pero al fin vi un resplandor tenue. La salida. Empujé con los hombros una tapa de hierro oxidado, y con un gemido que me desgarró, logré abrirla. El aire de la noche me golpeó en la cara como una bendición. Caí sobre la hierba húmeda respirando con violencia, temblando de pies a cabeza. Miré hacia atrás, la cabaña ardía entera iluminando el bosque como una hoguera maldita. El humo se alzaba al cielo llevando consigo no solo la madera, sino los recuerdos que habían sido míos. Me quedé tendida un momento, el cuerpo roto, pero la mente despierta. Benjamín me había dejado un camino y yo lo había tomado. Esa decisión marcaba el inicio de algo nuevo. Ya no era solo la viuda rica ni la madre ignorada. Ahora era la mujer que había escapado de la tumba que su propia familia le había cavado. Me levanté con esfuerzo apoyándome en un tronco. Tenía que seguir aunque cada paso doliera. Había una casa no muy lejos, la de Ruth, mi amiga de toda la vida. Y hacia allí me dirigí con el fuego, aún reflejado en mis pupilas y la certeza de que mi historia acababa de renacer. El sendero que conducía hasta la casa de Ruth se me hizo eterno. El bosque se cerraba a mi alrededor, las ramas arañaban mi piel, y cada paso era una batalla contra el cansancio. Pero la imagen de su porche iluminado me sostuvo. Cuando por fin vi la lámpara encendida junto a la puerta, mis rodillas flaquearon. Toqué con los nudillos apenas un murmullo contra la madera. La puerta se abrió de golpe. Ruth Salcedo, con el cabello recogido en un moño gris y los ojos afilados como siempre, me miró horrorizada. «Leocadia», exclamó sosteniéndome antes de que cayera. «¿Qué demonios te ha pasado?» No tuve fuerzas para responder. Solo balbuceé algo sobre fuego y traición. Ella me condujo al sofá, me cubrió con una manta y enseguida trajo un botiquín que conservaba intacto, a pesar de los años de jubilación. Mientras limpiaba mis heridas con manos firmes, el escozor me hizo jadear, pero no me quejé. El silencio era tan denso que cada roce de la gasa parecía un juicio. «Habla», dijo por fin sin mirarme a los ojos, como si necesitara concentrarse en vendarme el brazo. «¿Quién te hizo esto?» Me tembló la voz cuando pronuncié el nombre de mi nuera. Diana, ella y Germán me encerraron en la cabaña. Querían que muriera allí. Ruth se detuvo en seco. Su rostro, siempre tan contenido, se tensó de indignación. «¡Tu propio hijo!». No dijo nada, aclaré con un hilo de voz. Estaba allí mirándome y no me defendió. Eso fue suficiente. La rabia de Ruth se manifestó en un gesto brusco al apretar la venda. Luego respiró hondo, intentando recobrar la calma. Siempre me olí algo en esa mujer, pero jamás imaginé esto. El aroma de té negro comenzó a llenar la sala. Ruth me puso una taza caliente entre las manos. El calor me reconfortó más que la manta. Entre sorbos entrecortados le conté todo: la invitación envenenada, el vino adulterado, las miradas cómplices, el cerrojo que me condenaba. Cuando terminé, ella permaneció en silencio, solo tamborileando con los dedos sobre la mesa. Su experiencia de abogada se notaba en la forma de ordenar las piezas en su mente.
Lo lógico sería ir a la policía ahora mismo, dijo con voz grave. Pero sin pruebas tu palabra contra la de ellos no servirá de nada. Ya estarán preparando su coartada. Dirán que fue un accidente, que estabas confundida. Exacto, respondí con un nudo en la garganta. Si voy ahora me pintarán como una anciana desquiciada. Necesito pruebas. Algo que queme más que el fuego que dejaron atrás. Ruth me miró largamente calibrando mi determinación. Finalmente, asintió. Entonces reuniremos pruebas. Pero no sola. Conozco a alguien que podría ayudarnos. La chispa en sus ojos me devolvió un poco de la fuerza que el humo me había robado. Un investigador retirado, añadió. Discreto, meticuloso. Si alguien puede destapar la red que Diana y Germán han tejido es él. El silencio que siguió se llenó con el crujido del reloj de pared. Yo asentí apretando la taza de té como si fuese un ancla. No había vuelta atrás. La justicia oficial podía esperar. Primero había que levantar un muro de pruebas que ni Diana ni Germán pudieran derribar. Ruth me acomodó en la ficha habitación de invitados. Mientras me cubría con una manta limpia, me susurró: «No estás sola, Leocadia. Nunca lo estuviste». Me dormí con esa frase clavada en la memoria, sabiendo que al amanecer la batalla cambiaría de escenario. A la mañana siguiente, Ruth me despertó con un café fuerte y una mirada que no admitía demora. Había hecho un par de llamadas discretas al amanecer y, según me dijo, en una hora tendríamos visita. El nombre que pronunció me devolvió un cosquilleo de curiosidad. Max Cordero. Excomisario retirado hace años, explicó. Fue duro con todos, pero nunca injusto. Ahora trabaja por su cuenta escogiendo casos que le tocan la conciencia. Asentí sin replicar. Cuando llegó entendí de inmediato lo que Ruth había querido decir. Max era un hombre de 70 y tantos con el cabello blanco cortado al ras, un bastón que más parecía parte de su cuerpo que un apoyo y unos ojos grises tan despiertos que daban la impresión de atravesar cada rincón sin necesidad de moverse. Señora Briones me saludó inclinando apenas la cabeza. Ruth me ha puesto al tanto de lo esencial. Lo suyo no es un simple intento de homicidio. Es una operación, y las operaciones dejan rastros. Su voz era áspera como el papel de lija, pero contenía una calma que imponía seguridad. Me ofreció asiento y desplegó una libreta pequeña de tapas negras, en la que comenzó a anotar con letra apretada, mientras yo relataba todo de nuevo. La llamada de Diana, el vino metálico, la chimenea, que rugía demasiado alto el cerrojo echado. «Quieren borrarla», concluyó Max. Y planeaban hacerlo de forma tan pulcra que ni la sospecha sobreviviera. Pero cometieron un error. Usted está viva, y una sobreviviente se convierte en testigo. Me miró con una seriedad que me hizo estremecer. El testimonio es frágil, señora Briones. Lo que necesitamos son pruebas. Documentos, grabaciones, firmas, cualquier pieza que no se pueda discutir. Ruth intervino con voz firme. Por eso pensé en ti, Max. Tú sabes cómo entrar en la guarida del lobo sin dejar huellas. Él asintió lentamente como si la idea ya hubiera estado germinando en su mente. La casa de su hijo. Allí encontraremos lo que necesitamos. Cuentas, papeles, borradores de un plan que seguro han preparado con detalle. Nadie conspira a ese nivel sin dejar archivos. El peso de esa decisión cayó sobre mis hombros. Entrar en la casa que alguna vez fue mía, que aún guardaba ecos de la risa de Germán de niño, ahora convertida en nido de traiciones. Sentí un nudo en la garganta, pero al mismo tiempo, una fuerza inesperada me sostuvo. Max sacó un pequeño objeto del bolsillo de su chaqueta, un USB vacío de carcasa metálica. Lo colocó frente a mí con un gesto solemne. «Aquí pondremos su verdad», dijo.
cada documento, cada grabación, cada rastro de suplantación. Este será su escudo cuando llegue el momento de enfrentarlos. Tomé el dispositivo entre mis dedos. Era liviano, casi insignificante en apariencia, pero su simbolismo me atravesó como un juramento. Allí cabría mi vida entera la prueba de que no estaba loca, ni desvariando la confirmación de que el fuego no había sido un accidente. ¿Y si nos descubren?, pregunté en un susurro. Max no dudó. Entonces será más peligroso que quedarse callados. Pero quedarse callada significa entregarles su destino. Usted elige. Lo miré fijamente. En sus ojos no había compasión blanda, sino respeto. Comprendía mi miedo, pero no lo alimentaba. Solo me ofrecía la realidad desnuda. El riesgo era grande, pero la recompensa podía salvar no solo mi nombre, sino mi vida. Ruth me apretó la mano. No estás sola en esto. El reloj de pared marcó las 11 con un tañido grave. Max cerró la libreta, guardó el bolígrafo y se incorporó con esfuerzo, apoyado en el bastón. Esta noche iremos, anunció. Cuando ellos crean que están celebrando su victoria, nosotros entraremos en silencio. Yo asentí con el USB aún en mi palma. Sentía que ardía como una brasa, pero en lugar de quemar iluminaba. Esa tarde la pasamos planificando, Ruth repasando leyes y yo rememorando cada rincón de la casa de Germán, indicando posibles escondites. Max escuchaba con atención, trazando un mapa invisible en su mente. Su calma era la cuerda a la que me aferraba, mientras el miedo acechaba. Al caer la noche el plan estaba listo, y mientras me preparaba para enfrentar el pasado que me habían robado, comprendí que la verdad no se encontraba en la calma de la memoria, sino en la acción. La noche caía cerrada cuando llegamos a las inmediaciones de la casa de Germán y Diana. Max conducía un coche viejo discreto que no llamaría la atención en ninguna calle oscura de las afueras de Oviedo. Ruth se había quedado en su casa vigilando el teléfono, preparada para cualquier llamada de emergencia. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba escuchar las palabras de Max. Se movía con la calma de un hombre que había entrado en decenas de lugares sin permiso, como si cada sombra fuera su aliada. Cuando me entregó los guantes negros y una linterna pequeña, supe que el momento ya no admitía dudas. Entramos por la puerta trasera forzada en cuestión de segundos por sus manos expertas. El interior estaba impregnado de un aroma artificial, velas de lavanda desinfectante, limpieza excesiva. No era un hogar, era un escenario preparado para convencer a los demás de que allí habitaba una familia feliz. Avanzamos en silencio hasta el sótano. Cada escalón rechinaba bajo mis pies como si gritara mi presencia. Me obligué a respirar despacio, a no dejar que el pánico me delatara. Al llegar abajo, la penumbra se abrió en un espacio ordenado con demasiado cuidado. Estanterías de metal, archivadores, cajas etiquetadas. Max señaló con la barbilla un escritorio en el centro. Sobre él había un portafolios abierto. Me acerqué y con las manos temblorosas deslicé los documentos que guardaba. Lo primero que vi fue un informe médico con mi nombre. El encabezado llevaba la firma de un tal doctor Adrien Vale, especialista en neurología. El papel decía que sufría incipiente demencia senil, confusión frecuente y episodios de desorientación peligrosa. El aire me faltó. Nunca había sido paciente de ese hombre. Comprendí que pretendían declararme incapaz de gestionar mi fortuna para luego justificar mi accidente. Prueba número 1. Susurró Max guardando el documento en una carpeta aparte. Seguimos revisando. Otra hoja me hizo tambalear un borrador de certificado de defunción. Allí estaba mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, y en la casilla de causa de muerte, la frase «accidente por inhalación de humo en incendio doméstico». El espacio para la fecha estaba en blanco,
esperando el día en que decidieran terminar el trabajo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era como asistir a mi propio funeral, escrito de antemano, una muerte administrada con tinta. «Esto los hunde», dijo Max con un murmullo grave, metiendo el papel en el sobre. En otra caja encontramos poderes notariales falsificados. Mi firma aparecía copiada con precisión, autorizando transferencias y cesiones de propiedades a nombre de Germán y Diana. Era tan perfecta que, de no ser porque yo sabía que nunca había firmado aquello, hubiera dudado de mí misma. Las lágrimas me nublaron la vista. No solo querían mi dinero. Habían rehecho mi identidad, convertido mi nombre en un disfraz para robarlo todo. Max buscaba con la paciencia de un relojero. Revisaba las grietas de los muebles, las costuras de los cojines, hasta que sus dedos encontraron algo en el respaldo de una silla. Un pequeño bolsillo cosido a mano. Lo rasgó con la navaja, y de allí cayó un pendrive negro del tamaño de un pulgar. Lo conectamos a un portátil que había traído. La pantalla iluminó la oscuridad y de pronto la voz de Diana llenó el sótano. «Estamos destrozados». Mamá llevaba meses perdiendo la memoria. Insistimos en que no fuera sola a la cabaña. Era un ensayo frío repetido varias veces con entonaciones distintas. Después otra grabación Germán, confirmando con un tono plano. Lo intentamos todo, pero no quiso escucharnos. Sentí náuseas. Era la representación exacta de mi desaparición, ensayada como si se tratara de una obra de teatro macabra. Max sonrió con un gesto seco, satisfecho. «Esto vale oro. No es solo falsificación, es premeditación. Aquí está su verdad, señora Briones». Guardó el pendrive en el mismo USB metálico que me había entregado días atrás. Al cerrar la tapa del portátil, el silencio regresó denso, solo roto por mi respiración agitada. Miré a mi alrededor, estanterías, cajas, carpetas. Todo aquel sótano era un mausoleo de mi vida, preparado para enterrarme en papeles antes que en tierra. Pero ahora teníamos pruebas de que seguía viva, de que no me habían borrado. Max me tocó el hombro con firmeza. «Es hora de irnos. Tenemos lo suficiente para empezar a desenmascararlos». Asentí, guardando fuerzas para subir aquellas escaleras. Cada paso hacia la salida era un recordatorio de que había vencido a las llamas y ahora vencía al silencio. Al abrir la puerta trasera y respirar el aire fresco de la madrugada, comprendí que el siguiente movimiento no sería en las sombras, sino frente a frente. Al regresar con Max a la casa de Ruth, sentí que el aire de la madrugada me devolvía un poco de cordura. Teníamos pruebas en las manos, documentos, grabaciones, la evidencia de que mi muerte había sido planificada como una obra teatral. Sin embargo, no bastaba con guardar silencio y esperarse a que el engranaje judicial se moviera. Necesitaba que Diana supiera que yo estaba viva, que no me habían reducido a cenizas, que su obra se había quedado sin final. La idea germinó en mí con la calma de una venganza fría. Siempre me había gustado escribir cartas, y mi caligrafía cuidada y elegante era reconocible desde lejos. Decidí que ese sería mi primer golpe, no un grito, sino una palabra trazada en tinta, impregnada de la misma fragancia de lavanda que solía perfumar mis armarios. Me senté en el escritorio de Ruth con una hoja de papel grueso, de esas que ella guardaba para ocasiones solemnes. La pluma tembló al principio, pero pronto mis dedos encontraron la firmeza. Escribí despacio, cuidando cada letra como quien talla una estatua destinada a perdurar. Te olvidaste de que aún recuerdo el camino a casa. Nada más. Una frase breve suficiente para helar la sangre de quien la leyera. Doblé el papel con delicadeza y lo deslicé en un sobre color crema. Le añadí unas gotas de aceite esencial de lavanda
el mismo aroma que Diana había asociado siempre conmigo. Sabía que al abrirlo, incluso antes de leer, reconocería mi presencia. No había mejor forma de decirle: no me borraste. Max me observaba en silencio. Cuando terminé, asintió con un leve gesto. Esto es más potente que cualquier arma, dijo, porque juega con su mente. Ruth, por su parte, me ofreció el sobre con una sonrisa torcida. Es tu sello. Nadie más podría escribirlo. Esa misma tarde Max se encargó de que la carta llegara directamente a las manos de Diana. No pregunté cómo lo hizo. Preferí no saberlo. Lo cierto es que al anochecer ya imaginaba la escena en su salón, el sobre en la mesa, el perfume flotando en el aire, sus manos temblando al desplegar el papel. Horas después, Max recibió una llamada corta de un informante. Me bastaron unas frases para reconstruir la escena. Diana había abierto la carta delante de Germán. El silencio de ella fue tan prolongado que mi hijo inquieto le arrancó el papel de las manos. Le leyó en voz alta la frase incrédulo. «Esto es imposible», habría dicho con la voz quebrada. Diana, en cambio, perdió la compostura. Gritó que yo debía haber sobrevivido, que alguien me había ayudado, que todo se había torcido. Discutieron. Germán, atrapado entre la culpa y la incredulidad, trató de calmarla, pero ella insistía en que tenían que actuar rápido, que no podían permitir que yo hablara. El informante dijo que la discusión terminó con un portazo. Diana salió de la casa en medio de la noche furiosa, dejando a Germán hundido en el sofá. Escuché el relato con un escalofrío recorriéndome la espalda. La carta había cumplido su cometido: sembrar pánico, obligarlos a revelar sus fisuras. La calma con la que habían tramado mi final se estaba resquebrajando, y en esas grietas cabía la verdad que íbamos a exponer. Guardé silencio un instante, acariciando la taza de té que Ruth me había puesto entre las manos. Entonces supe que el siguiente paso no sería solo resistir, sino atacar con todo lo que teníamos. La lavanda, con su aroma persistente, ya estaba instalada en su memoria como un fantasma. Y mientras ellos se hundían en discusiones y sospechas, nosotros prepararíamos el siguiente movimiento. Había decidido que no huiría más. La carta de lavanda ya había sembrado el pánico, y ahora necesitaba mirar a Diana a los ojos. Quería que entendiera que el fuego no me había borrado y que la voz que había susurrado mi condena sería la misma que la hundiría. Esa noche regresé a mi casa en Oviedo, la que compartí con Benjamín durante más de 30 años. Abrí las ventanas para que entrara el aire fresco del Cantábrico y encendí la lámpara de pie que iluminaba el rincón donde estaba su sillón. Ese sillón gastado por los años era el único lugar donde aún podía sentir su presencia. Me senté allí arropada por la memoria de su voz y de sus consejos y coloqué sobre la mesa los papeles que habíamos encontrado en el sótano, junto al pendrive cargado de audios. No tuve que esperar mucho. A medianoche el timbre sonó con insistencia. No me levanté. Ya sabía quiénes eran. Dejé la puerta entornada a propósito. Al entrar, Germán se detuvo en seco al verme. Diana, detrás de él, perdió el color del rostro. «¡Mamá!», murmuró Germán como si pronunciara una palabra prohibida. «¿Esperabais un fantasma?», pregunté alzando una ceja. Me quedé inmóvil en el sillón de Benjamín con las manos juntas sobre el regazo, la calma de quien ya no teme. Sobre la mesa descansaba una pequeña grabadora. Pulsé el botón y la sala se llenó con la voz de Diana, nítida, cortante. «Espero que te guste el fuego». El eco de la frase atravesó la habitación como un cuchillo. Diana palideció hasta volverse casi traslúcida. Intentó articular una excusa, pero la garganta se le cerró. Germán se llevó una mano al rostro, avergonzado, incapaz de sostenerme la mirada.
Esa es tu voz, dije con firmeza. No es un montaje. Es lo que salió de tu propia boca cuando cerraste el cerrojo. Diana dio un paso hacia mí, los ojos encendidos de furia. No sabes de qué hablas. Levanté los documentos médicos falsos. Los dejé caer uno a uno sobre la mesa. Esto tampoco. Un diagnóstico inventado para declararme incapaz. Un certificado de defunción con mi nombre listo para rellenar la fecha. El silencio fue absoluto, solo roto por el crujido de la silla de Germán, cuando se desplomó en ella. Yo... susurró él, pero no completó la frase. Saqué del bolso un sobre con copias. Todo esto ya no depende de mí. Está en manos de quienes sabrán qué hacer con ello. Hoy no he venido a negociar. He venido a recordaros que sigo viva y que vuestra mentira no tiene dónde esconderse. Diana se abalanzó hacia la mesa intentando arrebatarme los papeles, pero Germán la detuvo. La sujetó del brazo con un gesto brusco. «¡Basta!», exclamó con la voz quebrada. «No sigas». Ella lo miró con odio como si en ese instante lo considerara su enemigo también. Yo no me moví del sillón. El respaldo parecía protegerme como si Benjamín estuviera detrás sosteniéndome. Por primera vez en meses no sentí miedo sino dignidad. Os habéis equivocado. Proseguí. Creísteis que el fuego me consumiría, pero el fuego no puede con la memoria ni con la verdad. La grabadora volvió a sonar esta vez, con otra frase ensayada, la coartada de Germán. Lo intentamos todo, pero no quiso escucharnos. Él cerró los ojos hundido en la vergüenza. Diana, en cambio, parecía un animal acorralado, respirando con rapidez, buscando una salida que ya no existía. Me incliné un poco hacia adelante. Esto es solo el principio. No volveréis a decidir mi destino. La tensión en la sala era tan densa que sentí que incluso las paredes contenían la respiración. Germán apartó la vista, incapaz de sostener el peso de su traición. Diana dio media vuelta y salió de la sala sin pronunciar palabra, los pasos golpeando el suelo como martillazos. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio me envolvió otra vez. Miré los documentos, la grabadora, el sillón. Sabía que aquella escena no era el final, sino la chispa que encendería la verdadera confrontación. Y al escuchar el eco de los pasos de Germán, alejándose por el pasillo, comprendí que lo que venía a continuación pondría a prueba no solo mi resistencia, sino la solidez de las pruebas que habíamos reunido. 2 días después de la confrontación en mi casa, Max me citó en la sede de la fiscalía. El edificio de piedra imponía respeto, pero lo que más me impresionó fue la mujer que me esperaba al otro lado de la mesa. «Soy Cynthia Hale», se presentó tendiéndome la mano con firmeza. «Fiscal adjunta en la audiencia provincial». Max me habló de su caso. Me sorprendió la seriedad en sus ojos, la manera en que me observaba como si ya conociera mi historia desde dentro. No me trató como a una víctima, sino como a una pieza clave de un rompecabezas mucho más grande. Extendió sobre la mesa varias carpetas. Lo que le ocurrió no es un hecho aislado. Hemos identificado patrones en distintas comunidades ancianos, con fortunas importantes que sufren accidentes sospechosos. En todos los casos, los herederos intentaron presentar documentos médicos falsos y poderes notariales manipulados. Sentí un escalofrío. Cynthia pasó las páginas con destreza y me mostró nombres, fechas, extractos bancarios. Aquí una mujer de Valencia declarada incapaz justo antes de morir en un incendio en su finca. En Galicia un empresario jubilado con un diagnóstico neurológico fabricado. Y en Madrid otra viuda cuyo patrimonio desapareció en manos de su propio sobrino. Las coincidencias eran escalofriantes. «¿Y qué tienen en común?», pregunté con la voz temblorosa. Cynthia señaló un nombre subrayado en rojo: Patricia Lang. «Abogada.
Aparece como asesora externa en al menos 4 de los casos. Siempre en la sombra, nunca firmando directamente, pero conectando a las familias con médicos, notarios y testaferros. El nombre me sonaba lejano como un eco. Ruth frunció el ceño. También lo reconocía. Cynthia continuó. Creemos que Diana y su entorno forman parte de una red más amplia. Lo suyo fue un intento fallido porque usted sobrevivió. Pero hay más víctimas, muchas más que nunca, tuvieron la oportunidad de contar su historia. Mis manos se crisparon sobre la mesa. Sentí que el aire me faltaba. Pensaba que mi desgracia era la obra de mi nuera y la debilidad de mi hijo, pero lo que Cynthia me mostraba era un engranaje de codicia perfectamente aceitado. «Quieren que esto salga a la luz», añadió Cynthia. «Y usted es la primera testigo que puede poner nombre, voz y rostro a la trama». Max asintió a mi lado serio. «Con su testimonio y las pruebas que recogimos en el sótano podremos abrir una investigación de mayor alcance». Cynthia me miró fijamente como si buscara en mí la decisión que podía cambiarlo todo. «No será fácil. Se expondrá aún más. Pero si acepta, no solo se defenderá a usted misma, protegerá a otros». Respiré hondo. El peso de esa responsabilidad me oprimía, pero también me daba una fuerza que no conocía. Ya no era solo mi herencia, ni mi dignidad, era una batalla contra algo mucho más grande. Apreté el USB en mi bolso y asentí. En ese instante, supe que mi lucha personal se había convertido en una causa pública y que el siguiente paso sería enfrentarnos a quienes llevaban años perfeccionando el arte de robar vidas bajo la máscara de la familia. El amanecer de aquel lunes llegó con un silencio extraño, como si el aire mismo se hubiese contenido. Max me había advertido que ese día se moverían las piezas. Y así fue. Mientras el país despertaba, las redadas comenzaron a desplegarse en distintas ciudades. Desde la ventana de la oficina de la Fiscalía, vi salir los primeros titulares en las pantallas de televisión. Operación conjunta contra red de falsificaciones y fraudes hereditarios. El apellido Vale aparecía ligado a informes médicos manipulados. El nombre de Patricia Lang expuesto como la asesora que tejía las conexiones. Y Reich, un notario prestigioso de Madrid, era conducido esposado entre flashes y micrófonos. Mi corazón latía con violencia, pero no de miedo, sino de alivio. No era un delirio mío, no era la paranoia de una viuda. Era real. Los engranajes de esa maquinaria siniestra quedaban al descubierto ante los ojos del país entero. Cynthia Hale entró en la sala con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa contenida. «Está hecho. Los cabecillas han caído. Ahora el caso se sostendrá con sus pruebas y con su voz, señora Briones». Asentí en silencio, todavía asimilando la magnitud de lo que habíamos provocado. Lo más duro, sin embargo, no se libraba en los tribunales, sino en mi propia sangre. Germán fue citado a declarar. Vi cómo llegabas a la fiscalía con el rostro demacrado, los hombros encorvados. Había perdido peso en pocas semanas, y su mirada antes huidiza ahora era un abismo de contradicciones. Cuando lo tuve enfrente apenas pudo sostenerme la vista. «Mamá, yo...» balbuceó, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Lo que vi en sus ojos no era maldad, sino un hombre quebrado entre el amor y la culpa. Tal vez no encendió el fuego, pero lo permitió. Esa sombra lo estaba devorando. Diana, en cambio, se presentó erguida, impecable como siempre, el gesto endurecido. Al escuchar las grabaciones no negó nada. Se limitó a retar con la mirada a fiscales y jueces, como si creyera que aún podía imponer su voluntad sobre todos. «Nada está probado», dijo con frialdad. «Todo esto es un montaje para humillarnos». Su voz resonó como una pared de hielo.
Germán a su lado bajaba la cabeza incapaz de secundarla. La grieta entre ambos se hacía cada vez más visible. Yo observaba en silencio, sintiendo que esa fractura era también la mía, la de una madre que había perdido al hijo en las brasas de la ambición. La jornada terminó con los arrestos confirmados y con un calendario judicial marcado. El país entero hablaba de la red, y mi nombre aparecía en los noticiarios como la mujer que sobrevivió para denunciar. Al salir del edificio el sol me cegó por un instante. Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que la verdadera batalla aún no había comenzado, el juicio, que decidiría no solo el destino de Diana y Germán, sino también el de mi memoria y mi dignidad. El Palacio de Justicia de Madrid se alzaba como una muralla de piedra que contenía todas las verdades y todas las mentiras que los hombres podían inventar. Crucé sus puertas con el corazón encogido, acompañada por Ruth y Max, y sentí que cada paso me arrancaba años de vida. Pero era necesario, allí se decidiría no solo mi futuro, sino también la validez de todo lo que había sobrevivido para contar. La sala estaba abarrotada. Los periodistas llenaban las primeras filas, los flashes se encendían como relámpagos, y el murmullo del público era un rumor de aguas inquietas. En el banquillo Germán y Diana aguardaban. Mi hijo no levantaba la vista. Su traje le quedaba grande, como si lo hubieran vaciado por dentro. Diana, en cambio, mantenía la espalda recta y la barbilla alta, vestida de un negro severo, que parecía un uniforme de guerra. El juez anunció el inicio. Las pruebas comenzaron a desfilar como un ejército ordenado. Primero los documentos médicos falsos con la firma del doctor Vale, ya detenido. La fiscal Cynthia los desplegó sobre la mesa con precisión quirúrgica, subrayando cada falsedad, cada diagnóstico inventado que pretendía declararme incapaz. Estos informes nunca se realizaron en consulta real, dijo Cynthia, y los murmullos del público llenaron la sala. Luego llegó el borrador de mi certificado de defunción. Ver mi nombre, mi fecha de nacimiento y la palabra accidente, escrita como si ya hubiera ocurrido, me provocó un temblor en las manos. El juez pidió silencio mientras lo examinaba con el ceño fruncido. Pero lo más devastador vino después. Max conectó el pendrive a la pantalla y la sala entera escuchó el susurro de Diana: espero que te guste el fuego. El eco de su voz rebotó en los muros como un golpe seco. Vi cómo los labios de Diana se tensaban, pero no negó nada. Se limitó a entrelazar los dedos mirando hacia adelante con la misma frialdad de siempre. Germán, en cambio, se removió en su asiento como si esas palabras le hubieran atravesado por dentro. La fiscalía presentó también los audios de las coartadas ensayadas. La voz de Diana, modulada una y otra vez, mamá estaba enferma, confundida, no quiso escucharnos. Luego la de Germán repitiendo mecánicamente su papel. Escuchar aquello frente al tribunal era como desnudar sus almas frente a todos. El abogado defensor intentó argumentar que eran pruebas manipuladas que cualquiera podía imitar. Una voz que los documentos no eran concluyentes. Pero la serenidad de Cynthia desmontaba cada argumento con pruebas periciales, firmas cotejadas y peritos que confirmaban la autenticidad de cada grabación. Cuando llegó mi turno de declarar el silencio, fue absoluto. Me puse en pie con las piernas temblorosas y miré al tribunal. Les conté cómo había sido invitada a la cabaña, cómo me habían servido el vino envenenado, cómo habían cerrado el cerrojo y cómo había sentido el humo arrancándome la vida. Les relaté la voz que susurró mi condena, la misma que acababan de escuchar. Al pronunciar la palabra hijo, vi a Germán quebrarse. Levantó la mirada con los ojos enrojecidos y murmuró algo que apenas alcanzó mi oído. Perdón.
El juez lo mandó callar, pero aquella grieta ya no pudo ocultarse. La defensa perdió fuerza y la tensión se volcó contra Diana, que permanecía imperturbable, como si nada pudiera romper su máscara. El juicio se prolongó horas. Cada prueba era un clavo en el ataúd de su mentira. Cada testimonio confirmaba la existencia de una red más amplia. Yo me sentí agotada, pero también firme, como si la voz de Benjamín me sostuviera desde el sillón donde tantas veces me había recordado que no debía ceder ante la injusticia. Al caer la tarde, el juez anunció un receso antes de la deliberación final. Me dejé caer en el banco con las manos entrelazadas mientras los murmullos crecían en la sala. Ruth me apretó el hombro. Max asintió con serenidad. Habíamos llegado al corazón de la oscuridad y lo habíamos iluminado con pruebas. Miré de reojo a Germán y a Diana. Mi hijo lloraba en silencio derrotado. Ella, en cambio, mantenía la vista fija al frente, como si aún confiara en salir vencedora. El juez se retiró, y la sala quedó en un silencio expectante. Yo respiré hondo, consciente de que el veredicto estaba a punto de caer, y que con él se decidiría no solo el destino de quienes habían querido borrarme, sino también el peso de la palabra madre frente a la palabra asesina. La sala volvió a llenarse al día siguiente con un silencio espeso. El juez entró con paso solemne y todos nos pusimos en pie. Yo apenas podía respirar. Mis manos sudaban y se apretaban una contra la otra como si intentaran sostenerme. Aquellos segundos antes de escuchar la sentencia se me hicieron eternos. El juez tomó asiento, revisó los documentos frente a él y comenzó a leer con una voz firme que resonaba en cada rincón. Enumeró los cargos uno por uno: falsificación documental, intento de homicidio, conspiración para el fraude, asociación ilícita. No dejó nada fuera. El tribunal declara a Diana Montalvo culpable en todos los cargos, dictó con contundencia. Las palabras me golpearon como un trueno. Sentí un estremecimiento, una mezcla de alivio y de dolor. Miré hacia donde ella estaba sentada. No mostró sorpresa, apenas un leve arqueo de las cejas. Su máscara permanecía intacta, pero sus ojos, por primera vez, dejaron entrever un destello de miedo. El juez continuó. El tribunal declara a Germán Briones culpable de conspiración y falsificación, con atenuante de colaboración en la investigación. Mi hijo inclinó la cabeza, los hombros hundidos. Se había quebrado del todo. Ya no quedaba nada del hombre que un día soñó con construir un futuro limpio junto a mí. La sentencia fue clara. Diana recibió una condena larga de décadas, suficiente para que la vida que había planeado se deshiciera en esas paredes frías de prisión. Germán, en cambio, recibió una pena menor. Su cooperación en el proceso, sus confesiones parciales y el hecho de que no le hubiera ejecutado directamente mi muerte suavizaron el castigo. Cuando escuché los años que pasarían entre rejas, no sentí júbilo ni victoria. Sentí vacío. Era como si un incendio silencioso hubiera arrasado mi interior. Perdí casi a un hijo y perdí del todo a una nuera. El juez levantó la vista, dio un golpe seco con el mazo y la sesión concluyó. La sala estalló en murmullos y movimientos apresurados, pero yo permanecí sentada, incapaz de moverme. Ruth me tocó el brazo. Max me dedicó una mirada de respeto. Yo apenas asentí. Mientras los guardias se llevaban a Diana, ella me lanzó una última mirada. No había súplica en sus ojos, solo rencor. Fue un cuchillo final, uno que ya no me atravesaba, porque había aprendido a que endurecer la piel. Germán, en cambio, me buscó con la mirada hasta que la seguridad lo empujó hacia afuera. Sus labios se movieron en un susurro mudo que entendí sin necesidad de oír. Perdón.
Esa palabra se me quedó grabada como una herida abierta, imposible de cerrar del todo. Salí del tribunal con paso lento, como si cada escalón pesara una vida entera. Afuera el sol brillaba indiferente sobre Madrid, los periodistas me rodeaban y los micrófonos buscaban una declaración. Yo solo dije una frase. La justicia. Habló. Ahora necesito silencio. Caminé hacia el coche de Ruth con la sensación de que la batalla había terminado en los tribunales, pero no en mi corazón. Porque el eco de la traición no se apaga con una sentencia. Y mientras me alejaba entendí que el siguiente capítulo de mi vida no sería sobre juicios ni condenas, sino sobre aprender a reconstruir lo que quedaba de mí después del fuego. Cuando la sentencia quedó atrás y el eco de los titulares se fue apagando, me encontré frente a un silencio distinto, el de tener que decidir qué hacer con lo que quedaba de mi vida. Había ganado justicia en los tribunales, pero aún me sentía vacía. La herida de Germán y la sombra de Diana me acompañaban cada día. Necesitaba transformar ese dolor en algo que no me dejara hundida en la amargura. Un amanecer regresé a la Sierra de Gredos. El aire frío me recibió igual que aquella noche del fuego, pero esta vez el paisaje ya no me parecía un enemigo. Caminé entre los restos calcinados de la cabaña y comprendí que allí no debía haber ruinas, sino un nuevo comienzo. Decidí reconstruirla no como refugio personal, sino como un lugar abierto a quienes habían sufrido como yo. Lo llamé Haven House, en España, un nombre sencillo pero cargado de significado. No sería solo una casa, sino un espacio de dignidad para mujeres mayores víctimas de abusos patrimoniales, aquellas que habían sido despojadas de su libertad o de su herencia por manos que decían amarlas. Las obras comenzaron en primavera. Derribamos lo que quedaba y levantamos muros nuevos firmes con grandes ventanales para que la luz no pudiera ser ocultada nunca más. En lugar de barniz y gas, coloqué flores de lavanda en cada rincón, como un sello de mi supervivencia. El sillón de Benjamín, restaurado con paciencia, ocupó el centro de la sala convertido en símbolo de memoria y resistencia. La primera en llegar fue una mujer de Zaragoza. Se llamaba Estrella y había perdido su casa a manos de un sobrino que falsificó su firma. Traía consigo una bolsa pequeña y un rostro cansado, pero al cruzar el umbral, sus ojos brillaron con algo parecido a la esperanza. Después llegó Pilar de León, despojada por su propio exhermano tras la muerte de sus padres. Y luego otras más, cada una con una historia marcada por la traición de la sangre y la fuerza de seguir adelante. Nos sentábamos juntas en la sala compartiendo té y silencios que decían más que 1000 palabras. Cuando alguna temblaba al recordar su noche más oscura, yo les mostraba el lugar exacto donde había estado, el cerrojo que me condenó. Y les decía, ese fuego no me borró, me hizo más fuerte. Vosotras también podéis resurgir. Pronto Haven House dejó de ser solo ladrillos y paredes. Se convirtió en una comunidad. Organizamos talleres legales con Ruth, que ofrecía su experiencia de abogada jubilada, y charlas con Cynthia, que traía noticias sobre nuevas leyes de protección. Cada historia que llegaba se sumaba a la mía, y cada lágrima compartida nos recordaba que no estábamos solas. Una tarde, al cerrar las ventanas mientras el sol caía tras las montañas, sentí que la cabaña ya no era el lugar donde casi me consumieron las llamas, sino la casa donde otros podían salvarse. Y en ese instante comprendí que reconstruir no era solo levantar muros nuevos, sino abrir puertas que nunca se cerraran. Me quedé mirando la mesa larga rodeada de mujeres que habían vuelto a reír después de tanto silencio, y supe que mi vida aún tenía un capítulo más por escribir. El verano trajo consigo un aire distinto a la sierra. Desde la terraza de Haven House
Contemplaba el campo abierto y el perfume de las lavandas, recién florecidas, impregnaba cada rincón. El mismo aroma que un día fue testigo de mi amenaza, ahora se había convertido en el sello de mi renacer. Me sentaba en una mesa de madera con pinceles y hojas blancas delante. Alrededor de mí se agrupaban varias niñas del pueblo curiosas, ansiosas por aprender. Les enseñaba a pintar con paciencia, mezclando los colores, como quien mezcla recuerdos y esperanzas. Les decía que no importaba si el trazo temblaba, porque incluso la imperfección podía ser hermosa. A veces, mientras ellas reían y manchaban sus dedos con acuarela, yo pensaba en la ironía había perdido tanto, en medio de las llamas, y sin embargo aquí estaba rodeada de nuevas voces, transmitiendo algo más valioso que un patrimonio, la certeza de que la memoria compartida también construye futuro. Cada trazo sobre el papel era para mí un recordatorio de que no todo podía ser robado. La dignidad no se falsifica. La verdad no se quema, la paz no se mendiga, se administra. Había aprendido a guardar mi paz como un tesoro, a no ofrecerla en manos equivocadas y a defenderla con la misma fuerza con la que defendí mi vida. Las mujeres que vivían en Haven House se sumaban a estas tardes, observando en silencio o pintando también como si aquellas niñas les devolvieran algo de la inocencia que un día perdieron. Era un círculo inesperado. Las heridas de unas se aliviaban con las sonrisas de otras. Mientras el sol se hundía tras las montañas, apoyé mi mano sobre el sillón restaurado de Benjamín, colocado en la terraza. No era ya un símbolo de ausencia, sino de continuidad. Allí, entre el aroma de la lavanda y las risas infantiles, comprendí que las llamas no habían logrado borrar lo esencial. Respiré hondo y sonreí, porque la memoria, como la verdad, no se reduce a cenizas, y porque había llegado a un punto en que podía pronunciar en voz alta, sin miedo, la lección que me había costado tanto aprender. Las llamas no borran la memoria. La verdad, una vez dicha, nunca vuelve a callar.